Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast educativo. En el capítulo 84 tenemos como invitado a Luis Espíndola Salomón. Él, desde que estaba en el primer año de primaria, ya tenía claro lo que deseaba estudiar. Quería ser maestro de primaria. Cuando terminó la secundaria estaba listo para irse a estudiar la normal superior, pero resultó que su mamá quería que estudiara contabilidad. En ese momento lo escuchó y lo tomó como una locura, ya que se le dificultaban mucho las matemáticas. Finalmente estudió contabilidad, de la cual trabajó muchos años de su vida. Fue hasta que decidió entrar al seminario. Una psicóloga le comentó que su área era las humanidades. En ese momento estaba estudiando filosofía como parte del estudio de seminarista. La psicóloga le dijo que esa era la carrera de acuerdo a las características de su inteligencia. A los años estudió teología, pues se había quedado con la inquietud de cursarla. Cuando cursaba el quinto semestre, muere su vecino, con quien desde niños se querían como hermanos. El previo a su muerte, un cáncer linfático de 5 meses, en el que Luis estuvo junto a su familia y todo lo que implicó el proceso de enfermedad. En enero de 2017 él muere. Luis tenía que escribir su tesis, la cual pensó en escribirla sobre la conversión, porque le estaban ayudando en sus estudios a tener un cambio de vida. Finalmente, su tesis la tituló La etapa final de la enfermedad como camino de conversión. Sin saberlo, se estaba encaminando a lo que más adelante estudiaría y que hoy se desarrolla profesionalmente. En ese mismo año muere su hermano, lo cual lo lleva a tener que buscar ayuda para su madre y conociendo de esta manera la tanatología, porque le llamó la atención poder ayudar a las personas que viven un duelo. Actualmente es tanatólogo, licenciado en teología, comparte conferencias de crecimiento humano y también predicación en retiros de la iglesia. Luis nos comparte que está realizando la misión a la que Dios lo trajo a este mundo, que lo fue llevando por distintos caminos hasta llegar a este tiempo en que se siente feliz y realizado porque está llevando a cabo su verdadera vocación en la vida. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Luis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, y pues muy contento de que estés aquí en Tlaliscoya. Excelente, nos tocó un buen día, un tramo de camino bien. No hace mucho calor todavía, afortunadamente, como ayer. Bueno, encontramos desde la biblioteca. Sí, la biblioteca aquí del municipio de Tlaliscoya, y aquí estamos. Pues una biblioteca que está hace poco remodelada y las instalaciones, pues bueno, como te das cuenta, Sí. están bastante Sí, cómodas. muy amenas y Ajá. cómodas. Oye, fíjate que veníamos platicando sobre eso con mi hijo y le decía que a mí todavía me tocó el ir a investigar a la biblioteca, ¿no? Ya en la actualidad la biblioteca ya tiene otra función, ya están las bibliotecas virtuales, digitales, etcétera, ¿no? Pero sí es como que nos da ahí un poco de nostalgia estar de nuevo en una biblioteca así, de este tipo, ¿no? Sí, claro, y también a mí me tocó el buscar, ¿no? En libros. Pero también es a veces más fácil, ¿no? Que buscas en internet y ahí está Sí, la información, claro. pero sí, se perdió esta parte de involucrarte en los libros y que a lo mejor te encontrabas otro y te llamaba la atención y leías algo también, ¿no? Claro. Pues llegamos a ti por una amiga en común. Lo Sí, tenemos que decir. Saludos a Osiris. Este, ella también de acá de Tlariscoyan, comparte contigo ser de la misma localidad, del mismo pueblo, y nos mandó ahí parte de tu trabajo. Recientemente estuviste en una entrevista, ¿no? sí. Y decía, mira, Luis te funciona para el podcast, mira lo que hace. Y empezamos ahí a escuchar, a seguir. Y bueno, se dio el tiempo y estamos acá, Luis. Sí, qué bueno, sí, Osiris es pues una amiga de aquí de Tlaliscoyan. De hecho, acabo de hablar con ella porque quiere que vaya a su escuela en la primaria donde está a darle una plática. Muy bien, muy En bien. estos días voy a estar allá donde ella se encuentra. Excelente. Pues tenemos hoy una charla, parte de lo que tú haces que tiene que ver con filosofía, con teología, con tanatología y Sí. pues con la vida en general. Platícame de Luis. ¿Cómo crece Luis? ¿Cómo va Luis encontrando el gusto por lo que hace? ¿Te diste cuenta de pequeño o ya todo lo encuentras de grande? ¿Cómo va ahí esa parte en Luis? Pues bueno, Luis nace en Tlaliscoya, en una familia ya disfuncional. Mis padres se separaron cuando mi mamá tenía 3 meses de embarazo. Y cuando yo nazco, pues ya mi papá no estaba.
Y hay un acontecimiento importante, fíjate, cuando yo nací, me platica mi abuela, ya más grande, que a los 7 días de nacido me estaba deshidratando. Entonces me llevan a Veracruz, al puerto de Veracruz, con el médico y ya llegan conmigo y el médico les dijo, bueno, lo voy a poner aquí, ahí donde los pone a uno, ¿no? En esta cama, ¿no? Dice, si yo pego, dice, el niño reacciona, yo me hago cargo de él. Ok. Dice, pero si yo pego y no reacciona, pues se lo llevan a su casa porque ya no tiene remedio el niño. Entonces, bueno, el niño brincó y pues aquí estoy, ¿no? Y fíjate que tiene mucho que ver con mi vida este acontecimiento porque a los 16 años yo pasé ya a corta edad una situación complicada en la vida. Tuve la segunda situación complicada porque la primera fue cuando nací, ¿no? De sobrevivencia. De sobrevivencia, exactamente. Y yo le pedí a Dios que me muriera, que porque no me había muerto, perdón, en ese tiempo, ¿no? Aparte le pedí a mi abuelo, que ya había fallecido, que me llevara con él. No era tanta la tristeza, la situación que vivía, que yo le decía a mi abuelo, porque mi abuelo es parte muy importante en mi vida. Él fue quien ocupó el lugar, mi abuelo materno. Okay. Fue el que ocupó el lugar de mi papá, una persona que siempre me mostró mucho amor, mucho interés. Entonces, para mí mi abuelo era lo máximo, ¿no? Y yo lo amaba y en vida y lo sigo amando, porque Claro. el amor, como voy a compartir más adelante, el amor ni la muerte lo puede romper. Hago un paréntesis, cuando dices me llevara, ¿te refieres a que... A morir. o Yo sea, quería morirme. tu abuelo ya no estaba Ya en no este estaba, plano? Okay. no, ya no estaba. Entonces yo quería morirme por las situaciones. Okay. Y le reclamaba a Dios por qué no me había muerto de 7 días de nacido. 16 años tenías. Sí. A ver, esto me hace mucho, me abre ahí un tema muy grande que no es para nada desfasado, al contrario, creo que es demasiado actual, Luis. Sí. ¿Cuál es el proceso o cómo se llega para que una persona, o en este caso Luis, llegara a decir eso o a pensar eso? O sea, ¿qué tanto es lo que pasa para llegar a ese momento? Sí, fueron problemas familiares, ¿no? Okay. En mi casa, entonces yo me sentía, estaba en Veracruz y pues mi familia estaba acá, yo me sentía solo, me sentía abandonado a esa edad. Ya empezaba a trabajar porque para pagarme la escuela. Pero sí me llevó toda esta situación a pensar eso, ¿no? Que ya después lo cambio, ese pensar, ¿no? Pero a esa edad tenía ese pensamiento, sobre todo también porque no tuve la oportunidad de tener una familia y sí me pegó esa parte, ¿no? De ver que mis vecinos tenían a papá y mamá y yo no lo tenía, aunque mi abuelo cubrió esa parte, pero yo tenía 11 años cuando mi abuelo muere. Entonces yo quedé ya en esa parte otra vez sin papá, a pesar de que ya mi mamá vivía cuando yo tenía 11 años con el papá de mi hermano, yo nunca lo vi como mi papá. A mi hermano pues sí, ¿no? Siempre lo vi sin distinción de medio hermano, como le llaman luego. Claro. Pero al papá de mi hermano pues simplemente era eso, ¿no? El padre de él, pero yo no lo veía como un padre para mí. Entonces, bueno, problemas en Veracruz, donde vivía, entonces muchas cosas me llevaron a pensar esa situación, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? Pues por la fuerza mía, ¿no? Yo soy una persona muy fuerte, fíjate. Okay. Ya después lo descubro. Y aparte, pues Dios estaba ahí, aunque no era muy creyente de Dios, o sea, creía en Dios porque, pues bueno, fui al catecismo, hice la comunión, pero no era muy de ir a la iglesia ni nada de eso, pero siempre estaba en ese diálogo con Dios, desde niño. Fíjate que algo bien curioso, en casa de mis abuelos, mi abuela padecía mucho de los nervios, le decía el doctor, ¿no? Que yo creo ahora que conozco, ella era depresiva. Okay. Entonces una vez vinieron unos hermanos de ella de Tres Valles, que eran de otra denominación religiosa, y le hicieron oración y dejaron una Biblia ahí en la casa. Entonces yo esa Biblia la tomaba y me metía abajo de la cama como si fuera algo malo y la leía.
leía yo mucho lo de la Pasión de Cristo y lo encontraba, y tenía como 7 años. Entonces empecé a leer la Biblia desde muy pequeño. Entonces, digo, sin saber lo que iba a hacer después, ¿no? Claro. Yo pienso que Dios ya nos trae destinados, ¿no? A lo que vamos a hacer, pero tenemos que caminar por muchos caminos, sobre todo por la libertad que el hombre tiene para llegar a nuestro fin, que es a lo que yo en la actualidad he llegado. Oye, qué interesante. Pasa este momento que dices, lo tienes tipificado como significativo. Algunos pueden darle el enfoque que sea, bueno o malo, pero es significativo, son parteaguas en tu vida. ¿Qué sigue pasando de cara a bachillerato? ¿Cómo se va formando Luis? ¿Qué caminos va tomando? ¿Cómo vas ahí? Sí, mira, yo desde primer año de primaria dije que quería ser maestro. Ok. Entonces termino la secundaria y me encuentro que mi mamá me dice, no, vas a estudiar contabilidad. Como podías entrar a la normal antes de la secundaria, Ajá. a la normal para estudiar maestro, y entonces, bueno, estudié contabilidad. Para empezar, las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Donde salía más bajo eran matemáticas. Yo no quería estudiar la contabilidad, pero la estudio. Y en eso me desarrollé mucho tiempo, muchos años. Pero ¿qué pasa? Que también cuando tenía 24 años, entro a un retiro en la iglesia católica. Ok. Y ahí, bueno, empiezo a conocer de Dios, me invitan para estar al frente de un grupo aquí en Tlaxcoyan y comienzo este camino de conocimiento de Dios y este camino en Dios. Bien. Y a los años, pues yo decido irme al seminario. Y ahí es donde empieza todo este camino al que llegué hasta ahora. Digo, comenzó desde que yo era niño, ¿no? Sí. Pero empieza a tomar el rumbo, a tomar ese camino hacia donde yo tenía que llegar. ¿Seminario? ¿Cuál seminario, Luis? Estuve en Guadalajara. Ah, ok. En Guadalajara, en una orden religiosa. Allá estuve. Ahí estudié la filosofía. Estudié la filosofía dentro del seminario. Iba a una universidad donde era de filosofía y ahí estudiabas la licenciatura en filosofía, perdón. Yo no la terminé, hice 2 años, me falta 1 año para la licenciatura. Entonces, bueno, en la experiencia del seminario, pues ahí es donde comienzo a conocer la filosofía y me gusta, ¿no? Y ahí descubro mi verdadera vocación también académica. Ok. Porque nos hacen los exámenes psicométricos y de personalidad y la psicóloga hace una entrevista personal con cada uno de nosotros y entrando con ella, lo primero que me pregunta, me dice, oye, ¿y por qué estudiaste contabilidad? Y le digo, pues porque mi mamá quiso que estudiara contabilidad. Y me dice, pues por eso lo estudiaste, porque esa no es tu área. Me dice, ¿cuánto llevas de promedio en la escuela ahorita? Y llevaba promedio alto. Y me dijo, bueno, pues es para que tú llevaras puro 10. Me dijo, porque tienes mucha capacidad para este tipo de carreras. Okay. Entonces dije, bueno, no andaba yo tan mal, ¿verdad? Cuando yo quería estudiar. Entonces, bueno, era el área de humanidades. Y ya ahí es que descubro cuál es lo que verdaderamente yo tenía que ser en la vida, ¿no? Y siguiendo dentro del seminario. Cuando hablas de que tu mamá te dice vas a estudiar esto y tú lo estudias, ¿en qué momento? O sea, ya ahorita nos fuimos un poquito adelante, ¿no? Lo que empezaste a estudiar en el seminario, pero ¿cómo te plantas ante pues tu mamá? ¿Cómo le dices? ¿Por qué pregunto eso? Porque siempre esta parte donde la familia es, pues no sé usar la palabra, rige, manda, dictamina y es la última palabra porque así somos, porque yo así aprendí y damos por hecho muchas cosas. ¿Cómo es que Luis dice, me voy a estudiar al seminario? ¿Cómo va ahí? Bueno, ya cuando me fui al seminario estaba ya más grande, ¿no? Okay. Pero fíjate, algo que mencionas de que yo estudio la contabilidad porque en la casa, bueno, mi mamá nos educó a nosotros de una manera fuerte, ¿no?
yo creo que como no tuvimos el papá, la presencia del papá, ella pues tuvo que desempeñar los dos roles. Porque también cuando mi mamá tenía 6 meses de embarazo de mi hermano, fallece el papá de mi hermano. Entonces los dos crecimos sin la presencia de un papá. Y pues ella fue de mano dura con nosotros. Y sobre todo, yo, en el caso mío, yo creo que ella comenzó a darse cuenta de las virtudes que yo tenía, de los dones. Mi mamá es una mujer muy inteligente. Okay. Entonces ella vio en mí que lo que podía hacer y de hecho, por ejemplo, cuando iba en la primaria, me levantaba, las tablas y las divisiones se me dificultaron. Entonces me levantaba una hora antes a estar ahí conmigo, repasando y repasando. No sé, porque el director le dijo que si yo seguía con las calificaciones que llevaba, pues me iba a ir a lo de la superación, ¿no? El examen este que hace. Bueno, pues ella se enajenó, se puso a trabajar conmigo y ella quería que yo fuera, ¿no? Cuando nace mi hermano empiezo a bajar de calificaciones porque ella como que de alguna manera se enfocó en mi hermano y ya eran dos, ya no era uno. Claro. Entonces ya hubo esta parte de que fue como hasta para mí más ligero todo, ¿no? Ya no era de buenas calificaciones, digo, no malas calificaciones, pero no de puro 10, ¿no? Ya empecé a bajar de 9 a 8, 10, pero no promedios, ¿no? Y pues cuando yo me voy, sí hubo mucha, pues de alguna manera hasta rechazo hacia eso, ¿no? Mi propia familia, que no es tan creyente, mi mamá me decía que eso era una locura, ¿no? Que por cómo me iba a ir. Dejé un trabajo de 10 años y dejé una casa, la casa se vendió todo, ¿no? La casa está, ¿no? Pero pues dejé todo, ¿no? Y con miedos, no creas que fue tan fácil la decisión, ¿no? Y Porque yo decía, ¿y si no me va bien? claro, pero ¿qué te motiva? A ver, entiendo que empiezas a tener la noción de que eso puede ser tu futuro en tu vida, Ujú. lo que a ti te gusta, donde tú ya encuentras una funcionalidad para ti, pero ¿cómo llegas a tomar una decisión así? O Sí, sea, que tan, tan tan fuerte. drástica, ¿no? O sea, digo drástica porque nos encontramos en Veracruz, nos encontramos en una localidad, en un pueblo, y ese tipo de decisiones son muy complicadas, porque estamos acostumbrados a llegas, mira, aquí creces, aquí te casas, aquí tienes todo, Ujú. esto va a ser tuyo, y aquí, y se va haciendo, ¿no? Y vienen las generaciones y como que se va manteniendo. Cuando alguien rompe ese patrón, pues todos los ojos se van para allá, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo ya estaba viviendo en Veracruz, ya no vivía Ah, aquí. ok, Yo ok. de los 15 años me voy al puerto de Veracruz y allá me quedo. Entonces yo estaba en un grupo que se llama Escoge, ahí donde estaba el convento de las meras reparadoras, no sé si lo ubicas, en No, Costa no. Verde. Ah, ok, ok. Ahí estaba yo en retiros y todos estos rollos, ¿no? Ahí es cuando yo empieza la inquietud porque pues me gustaba mucho esta parte de estar en la iglesia y es cuando lo decido, pero lo decidí bajo un trabajo y un discernimiento espiritual, no fue así la decisión como ya me voy, aquí estoy, ¿no? Lo fui decidiendo y siempre con el temor de que no fuera. Pero hubo algo, cuando yo tomo un retiro vocacional, uno, que estuve unos días, hubo una lectura, fíjate, que esa fue, porque yo decía, pero es que, pues yo no me sentía ni digno para estar ahí. O sea, bueno, pues es que, pues yo no soy una persona santa ni nada, porque tenía esa imagen, ¿no? De que Ujú. tienes que ser santo para estar ahí. Estaba leyendo la lectura bíblica, que es de San Pablo, de hecho, creo que es a los Corintios, y ahí dice que Dios se fija en lo despreciable para el mundo, ¿no? En lo que no vale. Y entonces yo dije, pues ahí está la respuesta, ¿no? Y en ese momento también descubrí que Dios me había perdonado la vida, por decirlo así, a mis 7 días de nacido, porque yo tenía una misión importante en esta vida. O sea, que si yo vivía, era porque yo tenía una misión importante. Ya no lo veía con el enfoque de los 16 años.
Claro. que me hubiera muerto, ¿no? Al contrario, decía, por eso Dios me salvó, porque yo tengo una misión. Creo que puede ser esta, pensé, pero puede ser otra. Pero por algo estoy aquí. Claro. Y es que cuando me reconcilio conmigo mismo, por decirlo de alguna manera, porque el estar renegando de vivir es también por tantas situaciones, ¿no? Rencores que también traía y faltas de amor hacia mí mismo. Entonces, bueno, ahí pues dio un giro a mi vida y es cuando decido entrar al seminario. Al seminario. Ujú. Entiendo que lo vivencias, lo crees, pero llevar a eso y decirlo a otra persona, pues suena complejo de que lo entiendan, ¿no? Sí, claro. O sea, yo entiendo lo que me dices, ¿no? Yo lo veo, son señales, lo relaciono y eso yo estoy creyéndolo, o sea, está firme. Eso no, eso se lo comentas a tu No, familia. no. Esas son partes, digo, ahora lo platico porque ya pasó, ¿no? Pero cuando lo vives, son cosas que los guardas, con Dios y contigo, ¿no? Ok, Simplemente ellos dicen, pues yo quiero irme, ¿no? Hay cosas en la vida que, espirituales sobre todo, que uno no las comparte, ¿no? Yo hay muchas que, pues todavía no las comparto, ni las voy a compartir, porque es una relación con Dios que muchas veces puedes caer ante los demás en lo soberbio. Entonces hay relaciones con Dios que uno mejor las guarda. ¿Cómo vas descubriendo la vida? ¿Cómo vas viendo la mano de Dios? Algunas las comparte uno, en mi caso las comparto, otras pues ahí siguen presentes en mi vida y con mi diálogo diario con Dios, pero no lo comparto. Esto porque, pues bueno, de alguna manera ya pasó y no se dio, no sí, terminé para ser sacerdote, pero simplemente yo expresé, y bueno, y mi familia sabía que yo estaba muy metido en las cosas de la iglesia, yo estaba metidísimo en todo esto, ¿no? Salía a otros estados por la situación de este grupo en el que estaba, porque ajá, era representante a nivel nacional con un matrimonio y otra chica, entonces viajábamos mucho y fue cuando a mí esto me llama la atención. Mucha gente lo vio bien, ¿no? Pero pues como tú dices, mucha gente no, pero eso no fue un obstáculo para claro, que yo me para, fuera, ¿no? Era algo que yo sentía desde el corazón. sí, Que no se dio es diferente, ¿no? Pero en ese momento, y lo sigo teniendo claro, Dios me llamó. Ahorita, más adelante veremos por qué. Tengo claro que sí, Dios claro. me llamó a ir a este lugar. Sí, se oye seminario y lo primero que pensamos es sacerdote. Sí, Tú ahorita ya nos adelantaste, no se llegó a concluir el término de un sacerdote, ujú. de un sacerdocio, pero ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Y cómo tú decides redireccionar otra vez para dónde ibas? O a lo mejor fue lo que te abrió el paso para llegar a donde estás. Y cuando salgo del seminario, ¿te refieres? Ajá, Sí, mira, cuando yo salí del seminario, estuve en una depresión muy fuerte. Porque de momento sales, es como si volvieras a nacer. O sea, sales sin nada, ¿no? Sin trabajo, sin tu casa. El trabajo sí tuve, aunque no ganaba mucho, pero a los meses. Pero yo salí muy mal, una depresión que no me podía levantar casi ni de la cama, ¿no? Dormía en esta forma fetal que, ok, bueno, dice la psicología que es el lugar seguro que nosotros sentimos, ¿no? Entonces yo buscaba pues la protección de alguna manera inconscientemente y cuando yo me quería parar pues me levantaba como jorobado y poco a poco me iba levantando. La pasé muy mal, la verdad. Fui con un psiquiatra y me da medicamento. Yo no quería tomar medicamento, pero me dijeron, bueno, puedes caer en una depresión más fuerte y empiezo a tomar el medicamento. Y fíjate que de esas cosas curiosas, un día se me olvida tomar el medicamento, pero, o sea, llevaba como mes y medio tomando el medicamento y se me olvidó. Como a los 15 días me acordé que no me había tomado el medicamento.
Entonces, platico con la esposa de mi amigo, son amigos míos que por medio de la iglesia los conocí y ahí viví con ellos este tiempo de que salgo. Mi mamá no sabía nada de mi depresión, yo no quise nunca que supiera. Ella me decía, ¿cómo le haces para verte tan bien cuando tu mamá llega, ¿no? Porque yo dije, no quiero preocuparla. Y entonces le digo a ella, fíjate que tengo 15 días en que no me tomo el medicamento. Y ella toda alarmada me dice, no hombre, dice, te va a regañar el doctor porque eso no se puede dejar Ajá. tan fácil, Sí, ¿no? claro, no, mucho tiempo. Y pues ya fui con el doctor con el temor de que me iba a regañar y me dice, no, dice, te felicito. Y yo así como que, sí, te felicito, dice, porque una persona con la situación que tú tienes, dice, demora 2 y 3 años para salir de la depresión. Y tú en 2 meses saliste. Ok. No, no salí completamente, pero sí me levanté, ¿no? Entonces, como yo había estado ya en proceso psicológico dentro del seminario, porque teníamos la psicóloga grupal, pero también la individual. Entonces, yo Bien. empecé a conocerme, ¿no? A descubrir muchas cosas de mí y tomé ya estando fuera, después del psiquiatra, ver un psicólogo para terminar A seguir con ese proceso, mi ¿no? proceso, ¿no? Y trabajar situaciones mías que me habían faltado por terminarlas allá con la psicóloga. Entonces, bueno, estuve también con otro psicólogo aquí afuera. Entonces, fíjate, algo que yo le comparto luego en las conferencias que doy a la gente que se está levantando de algún problema. Yo les digo, yo me levanté literal del suelo. Porque cuando yo ya empiezo a trabajar, decido regresar a mi casa. Mis amigos me decían, este matrimonio amigo mío me decía, no, pero no te vayas, te vas a deprimir allá. Le dije, no, yo tengo que iniciar mi vida otra vez. Y regreso a la casa y pues no tenía nada. Regresé con una colchoneta y un ventilador, de esos de ciclones para que me diera el aire. Y a los 3 meses ya no aguantaba la espalda, me dolía. Ya fue que ya pude comprarme mi cama. No tenía ni una mesa, ¿no? Y para ahorrar, digo, ahora lo puedo platicar, ¿eh? Para ahorrar dinero, mi casa es de 2 plantas. Entonces, bueno, me sentaba en el primer escalón, compraba un chocomelito esos de caja y un pan de esos de bolsa y eso desayunaba. O sea, literal volví a empezar. Volví a empezar la vida, pero yo me sorprendo, ¿no? De mí mismo también, bueno, la fuerza que tengo, que eso lo heredé de mi madre. Mi mamá es una mujer muy, muy fuerte para todo lo que ha vivido. Y también, pues, de Dios, ¿no? Que Dios no me abandonó y me levanté. Y ya comencé una nueva vida. Recuerdo que una amiga que había estado también en el convento, me decía, Luis, Dios te va a devolver al 100 por 1 porque tú dejaste todo por seguirlo a Él y Él te lo va a devolver. Y yo pensaba, bueno, en ese momento decía, no lo creía, ¿no? Ya después decía, bueno, a lo mejor ahora tengo mucho dinero, ¿no? Pero no, me lo devolvió en lo que ahora hago, ¿no? Claro. En los dones que yo fui descubriendo, en las actividades que yo hago, en eso Dios me lo devolvió. Bueno, y también, pues de que ya no duermo en el suelo, ¿no? Ya tuve después para volver a amueblar mi casa en Veracruz, ¿no? Porque yo estaba viviendo en Veracruz. Y de alguna manera, pues fui comenzando a caminar hacia otro rumbo, ¿no? De ser contador de algo que no quería, Claro. empiezo a encaminarme a la parte humana, ¿no? A la parte del ser. Porque después yo quise estudiar una licenciatura en teología. Ok. Pero a ver, quiero hacer un paréntesis, Luis. ¿El hecho que tú hayas ido al seminario es porque tú querías ser sacerdote? Sí, iba a ser sacerdote. ¿Y qué pasó? Porque entiendo que regresas
pero no terminaste, o sea, ¿cómo? No, yo salí ya ya Ok. sin regresar, Ok. ya con la decisión de no regresar, entonces ya con la pues cuestión de iniciar otra nueva vida. No sabía cómo, ¿eh? La Ok. verdad que cuando sales, digo, y quien ha estado lo debe de saber, ¿no? Sales como que perdido, ¿no? Sin un rumbo, pero te digo, Dios me lo fue acomodando, ¿no? Desde el hecho de empezar a ir con un psicólogo, Ok. empezar a conocerme. O sea, yo siempre digo que el estar en el seminario me sirvió para lo que hago ahora, porque yo me desenvolvía pues en los números, ¿no? Y en el Ajá. seminario, bueno, fue conocerme, fue descubrirme como persona, entonces ya ahí, al Ah, seminario, a eso me llevó Dios ahí. ok. Hace poco una hermana de un amigo que también estuvo en el seminario me preguntaba, ¿y en verdad Dios los llama? Le digo, sí. Yo te puedo decir que Dios me llamó. A estar ahí me llamó. Porque ahí tenía yo que crecer, tenía que desarrollarme y prepararme para lo que hago ahora. Claro, sí, sí, Ajá. pero tú llegas ahí y te veías saliendo de ahí, no sé, asistiendo en Ah, una sí, claro. iglesia, Sí, tú te claro, claro. veías, no sé, los domingos, los sábados, Sí, haciendo todo este servicio. claro. Y Así me veía, ahora así no me te ve. veo. Pero Así me veía. sales de ahí, me platicas, ¿no? Esta parte de crecimiento en todos los Sí. aspectos que empiezas desde abajo, ¿cómo es que cambia ahí? O sea, porque ya no terminaste de cara a una iglesia y empiezas a irte hacia lo que haces ahora. Ajá, bueno, ya no descubro que no es por ahí, pero yo salí con la inquietud de la teología. Ok, Porque era uno de mis sueños de estar de los estudios era estudiar teología. ok, Estudié la filosofía, pero soñaba más con la teología porque pensaba que iba a conocer más de Dios, que de alguna manera iba a poder apoyar a las personas. Entonces decido estudiarla ya afuera. Yo dije, bueno, yo me quedé con las ganas de estudiar la teología, la voy a estudiar. Y estuve mucho tiempo buscando cuando encontré una escuela en línea ok. que está en México, en el Seminario Conciliar de México, ahí está esta escuela y ahí comienzo en el 2015, en enero de 2015. Te quiero mencionar fechas por lo que vino después. Claro, Entonces, en enero del 2015 comienzo mi primer semestre de teología. Y pues no fue fácil porque es leer y leer, ¿no? Eran noches sin dormir y porque en línea pues es más complicado que tener un maestro, sí, digo, tú lo sí, sí, sabes, ¿no? sí, Tener sí. un maestro en clase. Y pues fui avanzando y fíjate que me fue ayudando mucho en mi conversión la teología, ¿no? Empecé yo aparte de la filosofía y la psicología con las terapias, que fui trabajando mi parte humana, también me sirvió con ya mi parte espiritual. Entonces empiezo a tener ya yo un cambio de vida, poco a poco. Había muchas cosas que trabajar, sobre todo cuando venimos de familias disfuncionales, tenemos muchas situaciones Sí, como adultos que trabajar. Y ya es que comienzo con la teología, que ahí mismo me encaminé a la tanatología. Fíjate son los caminos de Dios, que a veces pensamos que nosotros somos pues lo máximo, y sí lo somos, ¿no? Pero también Dios tiene mucho que ver en nuestra vida. Tenemos el libre albedrío de ir claro. escogiendo, pero Dios ahí va, respetando siempre, ¿no? Pero de alguna manera va acomodando las cosas. Cuando yo estaba en el cuarto semestre, creo, bueno, en el 2017, en agosto, mi vecino, que era como mi hermano, siempre muy cercanos, y siempre él me decía, yo te quiero como un hermano, y compartíamos muchas cosas. Él se casó con una prima. Entonces le descubren, bueno, en agosto empieza mal, y en octubre, noviembre, le descubren que tenía cáncer, un cáncer linfático.
Primero íbamos que según que porque tenía azúcar, y que se estaba complicando un poco, como que no le daban bien, ¿no? Cuando a él le descubren, yo ya lo imaginaba, fíjate, porque yo veía su aspecto. Yo un día dije, yo creo que tiene cáncer, por su color y todo, ¿no? Y los doctores pues no descubrían, ¿no? Fui más inteligente que los doctores. Y ya cuando a él le descubren el cáncer, bueno, empieza unos días, porque no demoró mucho, muere el 13 de enero del 2017. Rápido. Sí, él se enferma en agosto de 2016 y en enero fallece. Creo que fueron, sí, 5 meses. Pero a mí la muerte de él me movió mucho. Por alguien tan cercano, tuve que vivir con él su proceso, Claro. ser muy fuerte también porque él no quería hospitalizarse. Casi lo obligaba porque yo decía, bueno, se tiene que curar. Y a mí me pegó mucho la muerte de él, sobre todo en esta parte de valorar la vida, porque sí fue doloroso, pero yo fui descubriendo muchas cosas que yo dije, él ya se tenía que ir. De estas partes que a veces suena fuerte, Sí, sí, sí. pero fui en los acontecimientos que vinieron después, dije, ya se tenía que ir. Su tiempo había terminado, entonces fue que eso me dio a mí tranquilidad. Y curiosamente, por eso te menciono este punto, en enero, que empiezo ya el quinto semestre, sí, el quinto semestre, ahí en ese semestre yo tenía que ya escribir mi tesis. Entonces le dije a mi asesora, le digo, oye, le digo, pero a mí me gustaría escribir sobre la conversión, porque a mí me ha ayudado mucho en mi vida la teología, en tener una conversión más fuerte. Y me empezó a dar temas, pero como que ninguno me acomodaba, ¿no? Y entonces me ocurre decirle, oye, la enfermedad, porque acababa de pasar, él había muerto. Claro. Y me dice ella, sí, la enfermedad es un muy buen tema para hablar de la conversión. Y entonces escribo mi tesis, pero fíjate, se titula la tesis La etapa final la etapa final de la enfermedad como camino de conversión. Así se titula. Y si te das cuenta, era una tesis que tiene que ver con la tanatología, Sí. que es lo que más adelante estudio, ¿no? Para allá vamos apenas, ¿no? Entonces, bueno, escribo mi tesis, empiezo a escribirla en enero de 2017 y en noviembre del 2017, a los 10 meses, fallece mi hermano en un accidente. Mi único hermano. Entonces, pues imagínate, eso fue muy fuerte. Vivimos, pues más mi madre y yo, un tiempo muy difícil. Yo cuando me hablaron para decirme que mi hermano había muerto, pues de esas que yo solamente lo había escuchado en historias, ¿no? Literal sentí que el techo se me cayó encima. Todo se me puso negro. O sea, yo en la casa, que fue lo bueno. Y como me lo dijeron de golpe, pues no supe ni cómo reaccionar, ¿no? Yo subía al cuarto, bajaba, me iba al carro, o sea, no sabía, estuve como media hora así hasta que por fin, como que dije, pues que tengo que viajar, me tenía que regresar, a venir acá. Mi mamá no sabía, yo tuve que venírselo a decir. Entonces fue muy difícil. Yo recuerdo que cuando yo llego a la desviación de aquí de Tlalixcoya, yo venía en oración porque venía solo. Porque me decían, no, es que vete a casa de alguien para que no te vengas solo. Le dije, no, yo me voy solo, voy a perder más tiempo, yo me tengo que ir. Porque para esto me entero a las 7 de la noche y salgo de la casa a las 9. 2 horas así como que sin... Y bueno, ya cuando venía aquí en la entrada, le dije a Dios, Señor, no entiendo ni comprendo lo que está pasando, pero sé que algún día lo voy a entender. Porque yo primero, el primer pensamiento que tuve en la casa cuando dije, ¿y qué le voy a decir a mi mamá?
¿Y cómo va a ser la vida ahora de nosotros sin mi hermano? Ya mi hermano estaba casado y con hijos, pero de todos modos. Y bueno, llegué, ya pues tuve que decirle a mi mamá y empieza, bueno, este proceso de duelo, Claro. ¿no? Mi mamá estaba muy mal, mi mamá lloraba todo el día, yo no sabía pues qué hacer. Fíjate que también me sucedió algo que me remontó y era como que fue un trabajo también con mi niñez, porque cuando el papá de mi hermano murió, yo tenía 8 años. Y entonces ver otra vez a mi mamá Claro. a mi edad adulta fue muy duro. Se vuelven ahí. Yo no me remontaba, vuelvo a ver a mi mamá en esa situación. Y ella, pues yo le dije, te llevo con lo que yo conocía en ese momento, le dije, te llevo con un psiquiatra, te llevo con un neurólogo, y ella me dijo, no me lleves con nadie. Mi mamá estaba, pues yo creo que de alguna manera enojada, no sabía ni qué hacer, ¿no? Y yo respeté mucho sus tiempos, pero como al mes, ella misma me dijo, llévame con un doctor porque me voy a volver loca. Wow. Me dijo porque me duele el alma. Cuando mi mamá Ups. me dijo, me duele el alma, yo dije, mi mamá, entiendo lo que siente. Claro. Porque cuando yo estuve en depresión, Sí. yo dije que me dolía el alma. ¿Te acordaste de aquel de Sí, 16 años, tú, sí. Entonces yo dije, no, después de que salí del seminario. del seminario? Entonces yo dije, yo sé lo que es que te duele el alma. Y entonces le dije, te voy a llevar con el psiquiatra que yo vi. Y ya la llevé con el psiquiatra y bueno, empezó ella a tomar medicamento y pues se fue sintiendo un poco mejor, pero No no del del todo. todo. Yo decía, mi mamá no va a llegar ni al año de mi hermano, ¿no? No se nos enseña, no hay una educación para este tipo de vivencias que son muy comunes. ¿Por qué? Porque la vida es y ya no es, ¿no? Y si bien es cierto que tú reaccionas de una manera por todo este proceso que llevas. Es decir, si tú no hubieras llevado este proceso con psicólogos, de cara a un psiquiatra, eh, tu reacción hubiera sido diferente. Ujú. Muy posiblemente no hubieras podido estar para tu madre como se necesitaba. Ahora, tú me hablas de Dios, en muchas ocasiones me has hablado de Dios, pero me hablas de psiquiatra y de terapia. Y aquí quiero, a lo mejor a título personal, decirlo. Estas dos cosas siempre están peleadas. Hablar de Dios es me sostengo al invisible y que los pajaritos me vengan a rescatar y yo no muevo ninguna mano. Y hablar de ciencia, de terapia, de psiquiatra es no necesitamos a Dios. Sin embargo, tú nos estás dando ahorita una cátedra donde las dos cosas convergen y son una. Entonces a mí Claro. me parece demasiado valioso que tú nos lo puedas decir y que nos estás dando tu experiencia personal, pero también con un fundamento porque tú lo has estudiado. Y luego a veces nos cegamos porque pude haber yo tenido un encuentro con Dios o un acercamiento, una experiencia, entonces eso me da para decir que todo lo demás está mal. O de repente soy el estudiado que pasó tantos años en la universidad con 20,000 libros en la cabeza y entonces no necesito de Dios. Y tú no estás trayendo las dos cosas y no estás diciendo que las dos, y las dos han sido funcionales porque los que nos estás platicando, que es tu experiencia personal, ha ido ahí tanto que tu mamá siendo una mujer así, que ella te haya podido decir, necesito que me lleves al doctor, es porque de alguna otra forma lo que tú eres, lo que tú vienes haciendo, en ella no solamente hizo eco, sino que se dio cuenta que era funcional porque tú lo estabas reflejando, más allá de decirlo, creo yo. Sí, claro, aparte, pues ella contaba solamente conmigo, ¿no? Y fíjate que esta parte que tú dices es importante porque el mundo, la mayoría de las personas creen que la razón, ¿no?
o la ciencia está peleada con la fe, lo que acabas de fe. decir, ¿no? Y pues no, desde el hecho que, por ejemplo, en el seminario que estudias, filosofía, Sí. ¿no? Que es la razón, el Así. conocerte, el ser, ¿no? Y estudias la parte de la fe. De hecho, la teología no solamente es el estudio de Dios, también uno estudia al hombre, ¿no? Esta parte antropológica, la moral, muchas cosas. Entonces, bueno, yo acabo de dar ahorita precisamente una predicación, pues, trabajo con personas con problemas de adicciones. Bien. Y les di una predicación y precisamente lo que estás diciendo ahorita, le compartí un tema que se llama la humanidad de Dios, ¿no? Que tiene que ver mucho con la persona de Jesús, que Dios se hace hombre. Claro. Entonces, bueno, sí tenemos que trabajar nuestra parte humana, pero también nuestra parte espiritual. Yo les digo en terapia y cuando doy alguna predicación, somos cuerpo, ¿no? Me tengo que alimentar, si estoy enfermo, bueno, un medicamento. La psique, ¿no? Con lo que yo razono, con lo que yo pienso. Está lo que los griegos llaman el alma, que son nuestras emociones, ¿no? Y los sentimientos. Y está el espíritu, que es el que trasciende, ¿no? Los que creemos en otra vida, que trascendemos, pues bueno, ese espíritu es el que se va. Entonces son 4 partes que nos integran, que tenemos que trabajar y que tenemos que alimentar, Sí. ¿no? La parte humana y la parte espiritual. Entonces, no están peleadas, ¿no? Están unidas. Uno es el que hace El que ser se humano pelee. la mayoría de las personas lo han separado, Sí. y muchas veces lo han puesto en discordia, ¿no? Sí. Pero no, tenemos que estar unidos en lo humano y en lo espiritual, porque es lo que somos. Así. Yo no puedo dejar de tener algo que es primordial o esencial en mi vida, ¿no? Y son esas 4 partes. Entonces, bueno, ella, te digo, comenzó un proceso de medicamentos, y curiosamente me hablan de una tanatóloga. Ok. Y es como yo conozco la tanatología. Yo no conocía la tanatología, ni sabía que existía. Y llevo a mi mamá con esa tanatóloga. Y fue como 3 veces, creo, mi mamá. Mi mamá ya no quería como que ya ir a terapia. No, ella no es muy partidaria de eso, a Veracruz, sí. Que cuando yo entro con esa tanatóloga a hablar primero de la situación de mi mamá, ella me dice, fíjate, porque ella tuvo una experiencia, esta tanatóloga, esas espirituales, y ella como que pues percibe a las personas. Es más sensible. Sí, ¿no? más sensible, ajá. Ella de hecho tiene un rostro ahí de Jesús, y dice que es el rostro que ella vio cuando se encontró con él. ¿En Veracruz? Sí, en Veracruz, sí. Entonces ella me dijo, dice, tú tienes... Pero yo como que dije, igual, como que de momento no lo dije, a lo mejor me lo comentó nada más porque dice, tú tienes una misión muy importante en esta vida, me dijo. Okay. Nada más que no te lo has creído. Dice, te lo tienes que creer. Así. Sí. Sin conocerte. Sí, sin conocerme. Entonces, hace poco lo platicaba con un amigo que también fue con ella y algo me dijo, le digo, entonces sí me lo dijo de verdad, le dije. Entonces, bueno, ahora lo voy viendo, ¿no? Y lo que yo pienso, ¿no? Que sí tengo, digo, todos tenemos una misión, claro. No es porque yo sea extraordinario o algo así, ¿no? Pero cada uno tiene su misión, y también cuenta mucho la apertura que uno tenga a esa misión, ¿no? De ahí parte todo. Claro, ¿no? Y las ganas, porque se sufre, no se llega tan fácil, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, después de eso, yo dije, ¿y si yo soy tanatólogo? Me hice la pregunta. Y fíjate, de esas cosas curiosas también, le comento a la que estaba de psicóloga en ese tiempo, trabajando conmigo ahí en el DIF, le digo, fíjate que yo quisiera ser tanatólogo, me dice. Le digo, ¿tú no sabes de algún lugar donde estudiar? No, me dice, fíjese que no sé. Dice, pero igual le investigo. Y al otro día, entro a Facebook y lo primero que me encuentro era un promocional de un diplomado en tanatología. Y dije, esto es de Dios. Y me inscribí.
Ok. Me inscribí a estudiar tanatología a la par de la teología. Porque se me pasaba. Cuando mi hermano muere, yo dejé año y medio la escuela. Yo me quedé hasta el sexto semestre y me di baja temporal, que fue el tiempo que aproveché para escribir mi tesis. Ok. O sea, año y medio dejé la carrera porque hubo que arreglar muchas cosas. Mi mamá, pues había una demanda porque fue accidente. Entonces yo dije, yo no puedo con tanto. De hecho, Claro. fíjate algo que dijiste. Mi hermano muere en noviembre del 2017 y en julio mi hermano cumplía años de vida. Entonces, a mí hasta julio, cuando el de 2018, fue que me cayó el 20 que mi hermano se había muerto. O sea, estuve tan al pendiente de todo, ¿no? Del funeral, de mi mamá, de la situación judicial, de todo, que No te diste el tiempo para sí, procesar eso, ¿no? A ver, como que entiendo que en esta misma capacidad que estabas desarrollando, tuviste que bloquear esa sí, lo sensación, bloqueé. lo bloqueaste tal cual, para poder ser funcional para los demás. Escucho esta parte de misión, lo que las personas pueden hacer o lo que las personas están designadas y que es complicado de repente ver o creer, pero siempre ayudar al otro es difícil, Luis, estar para los demás. Es decir, tomar eso, ¿no? Y si tú te das cuenta, bueno, creo que lo debes de saber y yo lo estoy leyendo entre líneas lo que me dices, desde pequeño eso es lo que has hecho. Sí, O sea, a los 6, luego con lo del papá de tu hermano, luego pasa esto, luego, y siempre te has tenido que sobreponer para los demás. O sea, cuando hablas, yo no quiero que me ayude, ni que se preocupen por mí, pero tampoco quiero darles cargas, ¿no? Cuando sales, estás en este proceso de, pues, de no saber qué está pasando con tu vida, de encontrarte, de empezar de cero, y tomas esa energía o la fuerza, Dios, todo se junta, ¿no? Para hacer uno solo. Sigues en esa misma línea, se vuelve a pasar, dejas lo tuyo, porque hablamos también de sí. una pasión, una visión, una forma de vida, y dices, no, y sigues por los demás. Eso es complicado en esta época, Luis, hacer eso. ¿Por qué? Porque todo es yo. Yo, ¿por qué voy a estar preocupando por los demás? Además, él se lo buscó. No es mi problema. No, aunque sea, no sé, la familia, bueno, pues yo no lo mandé. Ah, sin embargo, tú dices, detengo, eres consciente. Aquí creo que, digo, se vuelve a hacer teología, filosofía, creas conciencia, hay mucho autoconocimiento, eso también es muy importante decirlo, Ujú. porque si no tú te hubieras reventado ahí, estudiando, viendo todo, y luego cómo funciona tu entorno, que dependía de ti, ¿no? Sí, claro. De hecho, dejé la vida que tenía con la muerte de mi hermano, porque yo vivía en Veracruz y tuve Otra que venirme vez, de regreso a ok, Tlaxcoyan. Y para mí fue muy complicado, porque sí, pues toda una vida allá y tuve que volverme a acostumbrarme. O sea, sí venía, pero no vivía aquí. claro, Entonces fue acostumbrarme al estilo de vida de acá. Tuve que tener un trabajo ya con un jefe, ¿no? Porque trabajo en el ayuntamiento. Cuando yo ya me desarrollaba yo solo trabajando, ¿no? Pero bueno, por estar acá tenía que tener ese trabajo. Gracias a Dios que lo tuve. Y te decía, y lo fuerte que fue para mí cuando me cayó el 20, ¿sabes? Cuando fue así que me descubrí todo, digo, lo que había pasado ya totalmente, porque en julio mi hermano está sepultado, perdón, en la bóveda de mis abuelos. Entonces estaba la bóveda de mis abuelos. Entonces yo iba a dejar las flores, pero yo, porque mi mamá no fue, mi mamá fue hasta los 2 años y medio. Sí, esa parte fue complicada porque, por ejemplo, mi mamá fue hasta la misa el día de la muerte de mi hermano, ¿no? Ya al panteón no fue. Yo fui a dejarlo con sus hijos. De hecho, me acuerdo
que es una parte que fue muy fuerte para mí, que mi mamá me dijo, no quiero que toquen las campanas cuando lo saquen de aquí, Ups. porque no quiero, ay, porque no quiero escuchar, me dice, cuando se lo lleve. Entonces, cuando yo en julio veo la bóveda y el nombre de mi hermano, fue cuando me cayó el 20. Y empecé a pasar noches sin dormir, ¿no? Yo quería encontrarle el por qué. Claro. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿No? ¿Y por qué me cambió a mí la vida? Sí. ¿No? Y dice yo, ¿a mí por qué? Porque mi mamá está con su dolor, pero sigue aquí. ¿No? Sus hijos pues siguen su vida, pero a mí me cambió la vida, ¿no? Pero bueno, era porque Dios, no era el por qué, era el para qué, ¿no? Así es. Entonces ahí fue que cambia mi vida, porque yo termino la tanatología, termino de la teología y ya comienzo a dar terapias en el DIF de Bien. tanatología, ¿no? A predicar en retiros, porque una maestra, cuando estudié la teología, perdón, nos calificaba con que diéramos una conferencia y ella lo calificaba, lo veía allá Ok. en México. Y entonces ahí empecé a tener esto de desarrollarme con el público y ya cuando termino la teología lo empiezo a hacer y empiezo con las terapias personales, ¿no? Sí, 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 ya de cara, ajá, al apoyo, ¿no? En el duelo. Oye, Luis, entiendo el proceso, pero me gustaría también hablar de eso que no se ve, si se pudiera, ¿no? Ahí entiendo que tú creces, pero cómo vas buscando, porque siempre que hablamos de cara a nuestra misión, a nuestras pasiones, pues lo que se ve son los resultados. Y entonces, ya das terapia, estás dando una conferencia, ya predicas. ¿Cómo hacías de esa parte de cuando hablabas que te sentabas a desayunar un chocomil y una micha? ¿Cómo fue tu crecimiento del lado donde tú empezaste a trabajar? ¿Qué buscas? ¿Cómo buscas al lado de lo que estás ya haciendo? O sea, ¿cómo se va dando ahí lo que Luis hace en lo laboral? O sea, ¿cómo vas buscando las oportunidades? ¿Cómo te pones a eso? Porque también hay que tener, pues, capacidad, ¿no? Para poder reinventarse, ¿no? Si hacías algo y de repente, no, pues ahora no sé si puedo hacer lo mismo, pero voy a hacer otra cosa, porque eso lo veo muy, muy repetitivo en ti, o sea, que cambias, te mudas y como que no hay algo que tú digas, lo intento y está el resultado, ¿no? Pero ¿cómo empiezas ahí? Digo, eso se me hace valioso. Sí, a mí lo que me hizo esta parte de cuando que decía yo que me levanté del suelo, de que traía el antecedente de lo que la psicóloga me dijo, Ok. ¿no? Que cuál era el área para yo desarrollarme. Ujú. Entonces fue cuando yo dije, bueno, voy a ir buscando bueno, la teología, ¿no? Fue la que me encaminó a buscar y a llegar a lo de ahora, pero fue ese antecedente que como que yo dije, bueno, yo ya tengo claro cuáles son mis capacidades. Ahora es buscar dónde desarrollarme, pero fíjate que pues todo se fue dando, te digo, o sea, no fue tanto que yo lo más fuerte que yo buscara, sino que Dios me fue encaminando. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. O sea, Él me fue encaminando. Yo como me solté nada más. Como por ejemplo cuando Abraham, ¿no? Que lo saca y te voy a llevar a la tierra y el otro no sé qué, no, pero ¿y cómo, no? Entonces, Síguelo nada porque más. no creas que todo, o sea, yo venirme para acá, yo no me quería venir, o sea, yo me vine en contra de mi voluntad. Yo no quería venirme a Tlaxcoya. Yo fíjate, algo que también, que a lo mejor también ayuda, ¿no? En la respuesta. Como 3 meses antes de que mi hermano falleciera, yo ya estaba, te digo, en el sexto semestre. Entonces yo mi
mi meta o mis sueños eran terminar la teología y regresarme a Guadalajara. Ok. Porque yo decía, bueno, puedo dar clases en escuelas. Ujú. Y en Guadalajara hay muchísimas. Sí. Es un lugar muy católico. Y yo, 3 meses antes que mi hermano falleciera, yo le dije a Dios, Señor, llévame al lugar donde mejor te pueda servir. Y se lo pedía, Dios me estaba preparando porque se convirtió, como yo trabajaba por mi cuenta, en una necesidad de estar en constante oración con Dios todo el día. Los tiempos que podía, estaba con Dios. Y muere mi hermano, ¿no? Entonces yo dije, Dios me estaba preparando para eso, lo que tú dijiste, ¿no? Sí. ¿De dónde agarras esa fuerza? Y aparte, pues yo le pedí a Dios que me llevara al lugar donde mejor le pudiera servir. Y cuando he dado ese tema de la voluntad de Dios en alguna predicación, le digo, y pues Cuidado con lo que me pides, trajo ¿no? a Tlaxcoya. Sí, cuidado con lo Cuidado que con lo que le pides. Sí, es cierto, es Sí, cierto, sí, ¿no? sí. Es cierto. Mi hermano decía que él se quería morir antes que mi mamá. Me decía, porque yo no voy a soportar sepultar a mi mamá. Yo me quiero morir antes que mi mamá. Y se fue antes. Y bueno, entonces te digo, Dios me llevó a donde tenía que servirle. Y no tanto lo veo ahora como en un lugar, sino que yo le dije, llévame a donde mejor te pueda servir. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Sí. Ahí me Claro. llevó, ¿no? Yo sé que ahora estoy haciendo, realizando y cumpliendo la misión a la que Dios me trajo a este mundo. Sí. Hoy estoy completamente seguro y sobre todo porque me siento feliz, me siento realizado, me siento pleno por lo que estoy haciendo ahora. Sí, claro. Entonces, bueno, él fue el que me... Aparte, digo, de que yo Sí, sí, contribuí, todo ¿no? juntó, Con todo esa juntó. fuerza, fortaleza que tengo, que te digo que la heredé de mi madre. Él me llevó por los caminos que tenía que ir para llegar, ¿no? Hasta lo que hoy soy. Claro. Antes de pasar a esta parte, Luis, de lo que ya estás haciendo de cara, Ujú. hablando del duelo y la tanatología, eh, en algunas ocasiones les he preguntado a los que vienen al podcast, ¿cómo gestionas si en un día tienes 4 o 5 sesiones, terapias, y es inevitable una persona que trabaja con capital humano, con las personas, que no te transmitan esa sensación? ¿Cómo haces para gestionar ese dolor que a lo mejor no es tuyo o tan cercano, pero por ejemplo, estando de cara a la localidad, pues aunque sea de vista, los conoces, ¿no? Y en la localidad es como muy fraterno, ¿no? O sea, aunque no seamos familia, Ujú. pero se siente, ¿no? El vecino, el amigo, o sea, es muy, muy cercano. ¿Cómo haces tú como profesional para gestionar eso? Buena pregunta. Fíjate que sí, es duro. Un día me acuerdo que me tocaron 3 personas que traían lo que yo le llamo la historia dañada. Ok, a ver. Unas historias muy dañadas, de esas que hubo una sobre todo que yo veía a la persona y yo decía, bueno, esta persona solamente o sin duda es Dios la que la fortaleció porque, vaya, nunca me hubiese pasado por la mente imaginar una historia tan triste, ¿no? Y así he tenido varias. Pero ya me acuerdo que fueron 3 y sí, o sea, sí te pega, ¿no? Pero pues he ido desarrollando como esa capacidad porque pues yo no me puedo poner a llorar con el paciente, ¿no? Tengo que ser, si va buscando apoyo y que yo también me ponga, ¿no? Entonces, pues me ha dado esa fortaleza, ¿no? Yo, bueno, como yo hago, pues mi oración diaria, ¿no? Ok, Yo me levanto y que luego son de las cosas que no me gusta decir. No crean que me siento santo, digo, para los que van a ver el video, ni nada de eso, pero se ha convertido en una necesidad claro. para mí, ¿no? El diálogo diario con Dios. En la mañana, ahí estoy, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me ha ayudado, ¿no? Ese diálogo constante con Dios, la gracia de Dios actúa en uno y también, bueno, tengo mi guía espiritual.
Bien. ¿no? Con quien voy y me confieso y platico. Entonces, bueno, sí, no, sigo leyendo. Digo, yo todo el tiempo estoy leyendo, ¿no? Los tiempos que tengo libres estoy leyendo, ¿no? Entonces, pues yo pienso que me he ido haciendo una persona fuerte, ¿no? Con el sufrimiento me ha hecho Claro. fuerte. Sí, sí, porque para dar hay que tener, ¿no? Y luego, pues no se puede dar desde la escasez o desde lo que no se tiene. Ujú. Entonces, sí es complicado, digo, porque llama la atención, ¿no? Y luego salen las frases pero es que tú eres psicólogo, tú todo lo tienes resuelto, porque pues si eres psicólogo, si eres terapeuta, o sea, no, pues vaya, todo es fácil para ti, ¿no? Se llega a pensar eso, Sí, claro. en el colectivo común eso, ¿no? Digo, trayéndolo a mi área, que soy profesor de música, de repente, no, pues eres músico, canta, ¿no? O sea, el que es músico, canta. O sea, ya dan por hecho, a lo mejor toca el fagot o el clarinete, pero pues canta, no es cantante. Porque eso se nos ha inculcado, ¿no? O sea, hablan de música y es cantante. O sea, no se piensa que puede ser maestro de percusión, puede Ujú. tocar otro instrumento. O sea, todos lo enfocan al canto, ¿no? De ese lado. Bueno, ya estás de cara, ya estás en el apoyo en la terapia. Platícame del duelo, platícame de este proceso, etapas, cómo se va dando, cómo puede uno ir ahí surfeando porque quiero creer que pues no todo es igual, ¿no? No, no todas las personas lo viven igual, ¿no? Ujú. Depende mucho de la persona que fallece también. No es lo mismo la muerte de un hermano, la muerte de los padres, la muerte algún amigo, que la muerte de un hijo Sí, para una madre. claro. Eso que te decía que mi mamá me dijo, llévame con un doctor porque me voy a poner loca. Cuando yo estudié la tanatología, cuando vimos la pérdida de los hijos, el instructor dijo que la muerte de un hijo para una madre estaba comparado con la locura. Y entonces yo levanté la mano y le dije, tiene usted razón, porque mi mamá me dijo, llévame con un doctor porque me voy a poner loca. Entonces, bueno, son diferentes situaciones que vive la persona, ¿no? Sobre todo, el primero cuando es el impacto, ¿no? Cuando eso, sobre todo una muerte eh, de algún accidente o de algún infarto, ¿no? Es la negación, ¿no? Pues de alguna manera tú quieres negar, ¿no? Tu mente se cierra a entender lo que está pasando, no lo puedo creer, ¿no? Se- Esa es la primera, casi siempre, o ajá, siempre es esa la casi, negación. ¿no? Casi. También está, por ejemplo, el enojarte, ¿no? El enojarte con Dios, porque se vale. Ujú. Yo a mis pacientes les digo, si estás enojado con Dios, se vale. No sientas que le estás faltando a Dios, o sea, estás enojado y Dios lo entiende. O el enojo con el paciente, ¿no? El enfermo, perdón. Ujú. Es que si le hubiera echado ganas, estuviera vivo. Ese es enojo, ¿no? Ese es enojo con él, ¿no? Porque se fue. Entonces sí es pues complicado esta parte de también el negociar, ¿no? En el caso de los enfermos, porque la Ujú. tanatología también no solamente es muerte, ¿no? Sí, Es sí. separaciones matrimoniales, son enfermos, ¿no? Entonces el enfermo cuando negocia, ¿no? Con Dios, si tú me curas, pues yo voy a hacer esto, ¿no? Las promesas, ¿no? Con Dios, ¿no? Y esta parte, pues, porque tienes que llegar a la aceptación. Porque la gente dice, veo mucho luego en redes sociales, ¿no? Ojalá encuentres la resignación. No es resignarte, es aceptar, Ok, ¿no? Resignarte es como que, pues todo se perdió, ¿no? Y aceptar es, bueno, acepto que ya no estás, en el plano terrenal, pero yo te voy a seguir amando. Entonces no se perdió todo. claro. Porque el amor, como dije al principio, no lo puede romper ni la muerte. Yo a mi abuelo lo sigo amando. A mi hermano lo sigo amando. Y ya no están aquí.
Entonces, eso no puedes decir resignarte. Resignarte es como que todo se perdió. Creo en una vida eterna Sí, y que sí. algún día ya vamos a estar. Entonces, no todo se perdió. En la parte humana, sí, jamás los voy a volver a ver aquí. Jamás. Pero tengo la esperanza de verlo. Fíjate que yo tengo un testimonio de alguien, digo, lo comparto cuando digo ni nombres ni cosa que se pueda saber, ¿no? Porque siempre les digo, uno tiene que tener la ética, ¿no? Claro. Lo vamos a Tengo, etiquetar. Ah, no sé. ándale, sí. Tengo de una persona que estuvo conmigo en terapia que ella le dolía mucho que su esposo se hubiera muerto sin que ella lo hubiera visto morir, o sea, se murió solo, me decía, y eso era lo que más le dolía, ¿no? Entonces me platica que cuando ese momento que murió su esposo, él le dijo, duérmete, y ella se quería dormir, porque si me duermo, y que le dijo, duérmete, entonces se durmió. Y dice que cuando ella se durmió, empezó a soñar que iban en un carro, ella, el esposo y su hija. Iban en ese carro, dice, de repente nos encontramos en un lugar, dice, y él se bajó del carro y nos dijo adiós. Dice, cuando yo despierto, estaba muerto. Dice, y yo no lo pude ver morir. Le digo, no, es que no lo tenías que ver morir. Digo, imagínate el regalo que Dios te hizo. Te despediste de él En sueño. espiritualmente, en un Claro. sueño. No tenías que verlo, digo, quizás hubiera sido más fuerte para ti, velo como una gracia de Dios, ¿no? Sí. El que tú lo viste partir de otra forma en un sueño, ¿no? Porque como coincide que él se Sí. despide y en ese momento él se muere, ¿no? Claro. Entonces te digo, son muchas situaciones, ¿no? Muchos duelos que llegan con uno, ¿no? Eh, situaciones, por ejemplo, de que era el único hijo y se murió. Y no es solamente ese duelo, la separación. Que ahí hay que trabajar otras cosas, ¿eh? También. ¿No crees que solamente me encuentro con la parte de la tanatología? Hay personas con las que trabajo su historia también. Háblame más de eso, como su historia, o sea, Ajá. lo que viene uno trayendo por Sí, claro. herencia. Sí, sí. Por A ejemplo, ver, en las separaciones, ok. ¿no? El maltrato que hay tanto ahorita, la violencia a las mujeres, ¿no? Ahí hay una historia, ¿no? Hay un antecedente. Y de las Que mujeres a viví- los hombres también. Sí, también, Ah, también. también. También he tenido hombres que las mujeres. Sí, sí tengo. Próximamente en el podcast. Sí, tengo pacientes, caballeros también, que Ok. se separan y pues no pueden olvidar a la Ok. mujer y la mujer no le salió tan buena. Entonces, pues yo los ayudo, ¿no? Ok. Cuando voy a las pláticas en las escuelas, siempre le digo, cuando me toca con padres de familia, cuando toco esta parte de las pérdidas, ¿no? Le digo, bueno, y cuando quieran dejar al marido a la mujer, me van a ver que yo los ayudo a que sea más fácil. Entonces, bueno, hay que trabajar su historia, ¿no? Ajá. También, que viene dañada, a lo mejor en su casa hubo violencia. Hay personas que viven tanto el sufrimiento, por ejemplo, que se les hace muy normal vivir en el sufrimiento. Ok. Que de niños vivieron sufrimiento y se les hace muy fácil. Es Es normal. normal, Está ajá. Para ellos normalizado. vivir en el sufrimiento es normal. Ok. Y por esa escuela que te dan del sufrimiento, viven muchas situaciones donde permiten, ¿no? Que sean Es que se violentadas porque repita. el sufrimiento. Ujú. El amor a ti mismo también de alguna manera lo trabajo, su autoestima, ¿no? Todo eso también me involucro un poco porque Claro. traigo la filosofía y Ujú. la teología de alguna manera también. La filosofía es prima hermana de la psicología. Entonces, bueno, y leo, ¿no? Sigo leyendo, sobre todo estas partes porque trabajo mucho, te digo, con las historias también de las personas, ¿no? Es que fíjate, Luis, perdón, ahí es algo que no sé, como que todavía es un tabú meterte en eso, ¿no? Sí, Cuando, digo, a título personal, yo he empezado por la, pues, vamos a llamarlo una necesidad de saber más. Y cuando empiezas a tocar esas fibras con los cercanos, se empiezan a incomodar.
oye, ¿por qué? ¿Y nosotros? ¿Y de dónde? ¿Y por qué pasaba esto? Y entonces empiezan a remover cosas. Entonces no es cómodo. Y luego, pues, terminan diciéndote cosas a medias, ¿no? Sí, Pero, pero sí lo considero muy importante porque ahorita viene a mi memoria escuchando un podcast donde había una chica que no encontraba salida, no encontraba forma de acomodarse en su vida, estudiaba, hacía cosas, no había empezó a escribir lo que pasaba, porque no, decía es que no es Dios, no es esto, y no encontraba, ¿no? Empezó a escribir, y entonces en una de esas cartas que escribe la deja ahí y la encuentra su mamá, y le dice, ¿por qué tienes esta carta? Dice, pues es mía. Dice, no. Dice, esta es la letra de tu abuela. Y le dice ella, no es mi letra. Y entonces la mamá va y trae una carta y las pone. Y, o sea, ella cuenta, digo yo, no ujú, lo veo, ¿no? Pero ella claro. lo cuenta como experiencia y era la misma letra, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a tocar ese tema, empieza a encontrar cosas que eran muy similares a las que había pasado la abuela, y entonces empieza a encontrar como respuestas o formas de encaminar, ¿no? Que tiene que ver con esto. Y creo que se ignora porque, voy a decir la palabra, se tiende a ver como mágico, como que nos vamos a lo mágico. Eso ¿para qué me va a servir? Eso pasó antes, ¿no? Pero muchas cosas, muchos patrones se repiten y nosotros sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, se siguen haciendo. Y si no se corta o no se trabaja, va a seguir esa misma línea, ¿no? Sí, claro. Las historias generacionales, ¿no? Sí. Que alguien la tiene que cortar, ¿no? Fíjate que hay personas, ahorita que dijiste eso, que, o sea, no creas que todos es así color de rosa en terapia. Hay gente que va una vez y no regresa. O sea, la confrontas tanto que ya no regresa. Digo, a mí me pasó cuando estuve en terapia, a veces quería patear al psicólogo, ¿no? Porque me sentía acorralado. Pero eso es parte de la terapia, ¿no? Para Claro. que tú te descubras a ti mismo. Digo, la finalidad con la que llegan es el duelo, pero te encuentras con Sí. su Y historia. tienes todas las herramientas. Sí, Después de la negación, ¿qué sigue? ¿Cómo van moviéndose ahí esas etapas? de ahí viene la aceptación, ¿no? Ujú. Sí, de lo que ya te hablamos Sí, un la poco. aceptación. Y luego, Fíjate que ahí termina, con la aceptación termina. ok, Fíjate que ahorita recordaba que cuando estudié la tanatología, cuando nos presentamos, el instructor dijo que a qué nos dedicábamos. Y yo le dije que yo estudiaba teología. Y me dijo así muy sorprendido, ¿estudias teología? Le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque uno de los más importantes tanatólogos que hay en el mundo era teólogo, me dijo. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí. Y en ese momento como que yo no lo... Dije, ah, pues qué bueno, ¿no? Que haya alguien que... Pero ya ahora que yo lo desarrollo, es cierto. O claro. sea, me dijo, porque supo combinar la teología con la tanatología. Y es verdadero. O sea, yo, por ejemplo, la tanatología que yo estudié es trascendental, tiene que ver con Dios. Yo a mis pacientes, cuando llegan las primeras preguntas que le hago, ¿qué religión eres? Porque yo le tengo que hablar al paciente del Dios en el que cree. Ok, No le voy a hablar del que yo creo, solamente si es católico, ¿no? sí. Pero yo tengo pacientes, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, cristianos. Me faltan musulmanes, no he tenido. Budistas. Budistas, sí, pero pero yo les hablo de Dios y yo creo que eso me ha ayudado también a tener más éxito en las terapias, porque finalmente quien te recomienda es la gente, ¿no? Sí. La misma gente es la que va uno recomendando y bueno, bendito Dios, yo he ido teniendo más personas porque la gente le dice, es que fíjate, fui con él y me ayudó y pues bueno, esa es la intención, ¿no? Claro. De ayudar finalmente a que uno sea mejor persona, ¿no? Y, Que a pesar de tu duelo, tu vida se encamina. y cuando no hay esta conexión con lo divino, porque también están las personas que dicen, yo soy ateo, no creo en Dios. No, pues ¿Cómo no intervienes ahí? hablamos, no, 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 ni se lo menciono, por eso primero les pregunto, ¿no? claro. Le pregunto en qué creen.
y ya hay personas que no, o personas que te hablan del Ser Supremo y con ese trabajamos, ¿no? Eso es muy importante porque vuelvo a retomar lo que dije hace rato. Tú podrías decir, no, yo nada más voy a trabajar de cara a Dios, de cara a lo que yo soy, Ujú. y no me voy a meter en otro tema, ¿no? Pero sí es muy valioso y es importante compartir que, que el trabajo con las personas va más allá de no es un gusto, es una forma de vida, creer en Dios, es un estilo, y luego se cierra, ¿no? El que yo pueda ayudarlos, ¿no? Pues incluso, digo, me ha tocado estar, no, pues que yo no voy ahí contigo, no me puedo sentar ahí porque yo soy azul y tú eres verde, ¿no? Como Ujú. habláramos de política, ¿no? Ajá. Entonces, no, pues yo nada más estoy con los verdes y no puedo ir para allá, ¿no? Entonces, que puedas juntar todo eso para el uso para ayudar a las personas, pues es muy valioso, ¿no? De cara a este trabajo, Luis, ¿también trabajas con edades pequeñas o solamente son adultos? Sí, he tenido muy pocas veces, de duelo, ¿no? Cuando es duelo, solamente. En cuestión de pláticas o conferencias, lo trabajo en las escuelas por Ok, medio del DIF. ok, Teníamos hace poco un programa donde íbamos a las escuelas. Entonces, ahí yo daba esa parte de psicología, por llamarle así, estaba de nutrición y también lo del Instituto de la Mujer, ok. por lo de las niñas que luego sufren violencia, ¿no? ¿Qué temas son los que manejas, o bueno, manejabas o manejas cuando vas hacia las escuelas, hacia grandes rasgos? Pues son como es para los alumnos y para los padres también, ¿no? Violencia escolar, Ok, violencia también en la sexualidad, ¿no? Hay una plática que esa me ha resultado mucho y ha tenido mucho éxito que se llama Familias y Conflictos, ok, que se la doy a los papás. bien, Porque, como yo les digo a ellos, sus hijos son el reflejo de lo que hay en casa, ¿no? Entonces, trabajo mucho con ellos esta parte de la familia, de cómo educar a los hijos, de por qué a veces actúan de determinada manera en la escuela. Entonces, sí, son muchos temas los que veo, ¿no? Bullying también. bien, bien. Sí, tengo ahí varios, no recuerdo ahorita todos, pero sí, pues cuando una escuela pide alguna plática, luego si no la tengo, se las tengo Sí, la trabajas, que ¿no? hacer. La Siempre forma. les digo, dime lo que necesites y yo te lo hago. Y Bien, ya yo me pongo y hago la presentación en PowerPoint y ya sí, O a te veces si es comparto. muy grande el número de personas, pues bueno, la doy sin presentación, la comparto, ¿no? Sí, como quiera, toda esa información la vamos a direccionar con tus redes, Luis, Sí. para que ahí los que lleven a bien contactarte para todo lo que hemos estado hablando en el podcast, pues vamos, ahí puedan hablarte, comunicarse contigo y pues pedir tanto individual como grupal y todo lo que nos vienes compartiendo. ¿Qué más sigue Sí, para Luis? también conferencias de crecimiento humano. Ok, Ajá. Ahorita, por ejemplo, aquí en Casa de Cultura, que está aquí cerquita, estamos llevando a cabo el café literario por parte del ayuntamiento cada mes y ahí frecuentemente yo participo con alguna conferencia o ok, plática de crecimiento humano muy también, ¿no? bien. Entonces, con las personas que estoy trabajando con adicciones, también les comparto pláticas de crecimiento humano, ¿no? Yo trabajo la parte humana con ellos, ya Humana. lo de su adicción, bueno, eso ya lo ven con quien tiene que ser, ¿no? Sí. Pero yo trabajo con ellos solamente su No, parte humano. humana y es un apostolado, ¿eh? Porque no les cobro. Lo hago porque el primer encuentro que tengo me di cuenta de la necesidad tan grande que hay en ellos de trabajar su historia dañada, como yo le llamo, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, son todas las actividades que realizo y pues ahorita para el 2026 tengo muchos planes nuevos también, ¿Qué ¿verdad? sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Porque Luis? termina mi trabajo en el ayuntamiento, ahorita te comentaba al principio, termina ahorita en diciembre mi trabajo en el ayuntamiento,
Pero yo ya estoy planeando nuevas actividades, ¿no? Sueños que tenía por ahí que no los he hecho. Por ejemplo, quiero empezar a escribir. Quiero escribir Bien. mi primer libro. Ok, Entonces, excelente. ahorita que Hay ya... material, hay material. Sí, claro. Ahorita que voy a tener más tiempo, quiero empezar a escribir, porque también es algo que gracias a Dios se me facilita. Es uno de los dones que también Dios me dio de escribir. Bien. Entonces, quiero empezar ya en esa planeación en el próximo año, que ya está pronto. Sí, Y esperemos tenga yo más cosas sí. que dar y poder compartir con los demás. Y principalmente que pueda yo ir creciendo más como persona, ¿no? Porque mi trabajo conmigo mismo sigue. Como yo le digo a mis pacientes, yo sigo trabajando conmigo mismo. Porque ahora las tengo aquí, ¿no? Claras, sé quién soy ahora. Digo, cuando a veces me equivoco, chin, ya la regué, ¿no? En la noche que hago mi examen de conciencia, digo, la regué en esto, ¿no? Sigo trabajando conmigo mismo, ¿no? También. No nada más con los demás, Claro, ¿no? sí, sí, es importante, Ujú. ¿no? El trabajo personal. Claro. Siempre les pregunto a los invitados al podcast, hay uno acá del que empezamos a hablar en esta historia de vida y hay otro Luis acá. ¿Qué le dirías a aquel Luis? Hubo momentos complejos en tu vida, ¿no? Que tú lo dijiste muy claro. El por qué se volvió en un para qué. Ahorita estamos aquí platicando. Me hablas de un libro, me hablas de un apostolado, de ayudar a los demás. Eh, Creo que es reflejo de lo que muy seguramente tanto tú como muchos de nosotros en algún momento hubiéramos querido tener y no estuvo. Tuvimos que sacar las fuerzas de dentro o volteando a ver al cielo o a nuestro corazón para pensar en Dios. ¿Qué le diría Luis, con el que estoy platicando aquí, a aquel Luis que no entendía porque alguien se había muerto, porque no quería vivir, porque se sentía que le dolía el alma? ¿Qué le dirías a aquel Luis? Pues bueno, yo le diría que valió la pena tanto sufrimiento, que fue el camino por el que tenía que llegar hasta ahora. Y yo tengo otra frase que siempre digo, Dios premia nuestro sufrimiento. Entonces, yo lo que le digo, le diría a Luis, y se lo digo, cuando platico con mi pasado, que valió la pena todo lo vivido y que Dios hoy está premiando ese sufrimiento. Que hoy con todo lo que yo vivo, estoy premiando a... Dios me premia a mí y estoy premiando a aquel niño, aquel adolescente que fue creciendo, pensando en algunos momentos que la vida no valía la pena, y le puedo decir que sí valió la pena lo vivido y que si habría que recorrerlo de nuevo, lo recorremos otra vez porque valió la pena esas situaciones que nos encaminaron a llegar hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, a ese Luis, pues le puedo decir que hoy, por medio de este Luis adulto, ese niño hoy sonríe y hoy es feliz. Excelente. Repíteme la frase. Dios premia nuestro sufrimiento. Ok, me quedo con eso. Dios premia nuestro sufrimiento. Sí. Esa frase son dos que a mí un día digo, Dios me iluminó, no, y que se las digo luego a mis pacientes, no, Dios premia nuestro sufrimiento, ¿no? Finalmente sufres, pero Dios en su infinita misericordia te premia, ¿no? Claro. Estamos muy agradecidos contigo, Luis. Ha sido un gran momento que nos compartas todo esto que haces y bueno, ya nos adelantas también lo que viene. Te felicito por eso. Creo Gracias. que hay mucho material ahí para dar y siempre que se está de cara a los demás es algo muy noble que no cualquiera puede hacer.
Así que yo te felicito por eso. ¿Algo más que quieras agregar, Luis? Pues agradecerte la atención, ¿no? De venir hasta acá a Tlaxcoyan y de interesarte por escuchar pues mi experiencia de vida, ¿no? Que Claro. me dices que Osiris te dijo que Así existía Luis Espíndola en Tlaxcoyan. Y bueno, agradecerte, ¿no? Porque el compartir nuestra vida de alguna manera ayuda a los demás. Claro. Yo cuando estaba en el grupo de Escoge, ese que te digo allá en Veracruz, ahí compartíamos nuestra vida. Era un retiro, pero donde te plantabas frente a todos a dar tu vivencia ante un valor, ¿no? La escucha, la comunicación, la fidelidad, la sexualidad, el perdón. Entonces tú compartías el antes, durante y después del retiro. Y una vez, uno de los matrimonios, el Señor nos dijo a un grupo de los que servíamos, me dijo, ya se dieron cuenta que con su vida están dando vida a los demás. Y es cierto, ¿no? Porque él te escucha, dice, yo también estoy pasando a lo mejor por una situación como la de él, y sí se puede. Claro. Entonces, bueno, yo al compartir, en este caso, contigo hoy, pues estamos también dándole vida quizás a alguien que ha tocado tener algunas situaciones como las de un servidor y vea que sí se puede y que vale la pena existir y vivir. Así es. Pues muchas gracias, Luis. Como quiera, todo lo vamos a redireccionar a las redes de Luis y ya saben, denle like, suscríbanse para que podamos llegar a más. Es importante porque al inicio decíamos, creo que se nos va a acabar el material en Veracruz. Ya vamos sobre el capítulo 80 y algo. Y no hemos salido del puerto de Veracruz y seguimos encontrando gente con historias que vale la pena compartirlas como la tuya, Luis, y no nada más historias, o sea, profesionales en toda la extensión de la palabra. Y pues, muchas gracias. No, gracias a ti.